Y hoy vamos a hablar de lo que es la introducción a la antibiótico-terapia. Más bien, toda la generalidad que tenemos que conocer de los antibióticos. Debemos de tener claro que las patologías de origen infeccioso pueden ser infecciosas bacterianas, infecciosas virales, infecciosas por parásitos, actinomycetos, diferentes tipos de estructuras de microorganismos que pueden estar dañando a la célula, y pues una de las opciones más importantes son los medicamentos conocidos como antibióticos. El siguiente, por favor. Oh. Bueno, dale. Tenemos ahí una serie de fotografías que me gustaría que, en la medida que los dispositivos que tengan las puedan acercar, las observen muy detenidamente. Las lesiones que son propias de las enfermedades van a estar localizadas en diferentes zonas de nuestro cuerpo, en diferentes zonas del paciente. Nuestra función como médico es valorar esa lesión, analizar la posibilidad de un diagnóstico, de una etiología, o sea, de una causa, y definir un esquema de tratamiento, prevenir las complicaciones y procurar una rehabilitación o una normalización de aquellas zonas afectadas o del sistema afectado. Para el caso, podemos ver en estas diferentes fotografías, son lesiones producidas por bacterias que han infectado la piel, la boca, las mucosas, etc. Entonces tenemos como médicos la obligación de analizar cada caso en particular para definir los tratamientos. Podríamos analizar la primera lesión. En la primera fotografía aparece en el borde del labio y en el extremo inferior del labio también una lesión. Una lesión que se ve eritematosa, con secreciones. A la par tenemos otra fotografía donde podemos ver lesiones en la espalda. Lesiones extensas en esa espalda de esa persona que se ven hasta con secreciones, se ven con restos de sangre. En la parte superior de mi derecha tendríamos lesiones que se ven con costras, se ven con eritema, pareciera ser el tórax, una parte del tórax lateral, pero también puede ser un antebrazo. Luego tenemos en las siguientes fotografías, en la parte media, tenemos en el centro una cavidad oral, ¿verdad? Vemos la faringe, la vemos con una coloración casi frambuesa, ¿verdad? Enrojecida, con puntitos ahí, esos puntitos rojos son petequias. Y en el extremo izquierdo, a la par, pueden ver siempre la cavidad oral, pero ya además de haber enrojecimiento, hay pequeños puntos blanquecinos que nos traducen pues la presencia de secreciones purulentas en este caso. Tenemos una fotografía de un pie ahí en el extremo medio derecho, donde podemos ver una zona a nivel de lo que sería el segundo dedo, que se ve hasta de color amarillenta, son una área sobreinfectada. Todas estas lesiones representan un daño a los tejidos. En la parte inferior vemos un conducto auditivo que se ve con una costra hasta salida de secreción, y en la parte inferior derecha pues pueden ver una área genital con un eritema marcado. No aparenta haber secreción, pero el daño al tejido es evidente, ¿verdad? Imagínense el dolor, la irritación que tienen esas zonas. Cada una de estas lesiones lleva de base pues una infección que habrá que determinarla si es bacteriana, viral o están combinadas. O solamente son reacciones locales. Por ejemplo, en la parte inferior, toda esa área genital es una lesión de tipo local probablemente,
por los solutos de amoníaco que pueden haberse excretado en la orina de ese paciente, esta pacientita, y entonces ha lastimado localmente, pero todas las demás podemos evidenciar secreciones, eritemas, edemas leves en esas zonas que indican que muy probablemente la infección puede ser bacteriana, más que todo en esas lesiones donde vemos y evidenciamos secreciones purulentas. En la parte superior, eso que está por la cavidad oral es un impétigo, ¿verdad? Ustedes ya vieron esos temas en enfermedades transmisibles. Vemos ahí lesiones en esa espalda de esa persona, muy probablemente algún accidente con laceraciones que se han sobreinfectado, ¿verdad? Y ahí también lesiones por impétigo. En la cavidad oral podemos evidenciar tanto la presencia de pus como la presencia de esas petequias sobre la cavidad oral. Es un exantema, porque en las mucosas se va a llamar, ese enrojecimiento se llama exantema. Nos traduce la presencia de una infección bacteriana, ¿verdad? La siguiente. Aquí tenemos lesiones y tenemos método diagnóstico. Método diagnóstico de gabinete, como son esas radiografías que pueden ver, las tres en la parte superior. Cada una de ellas representa una lesión diferente. La parte negra que observamos ahí es la parte normal del pulmón. La parte blanquecina que vemos en el centro, pues es la silueta cardíaca. Y la parte con radiopacidad que vemos en la radiografía del extremo izquierdo, en la que es toda la base izquierda del pulmón, ustedes las comparan una y otra, es totalmente distinto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí hay retención de algo, hay secreción, probablemente hay una neumonía de base que está tendiendo a consolidar. Mientras que en la radiografía del centro, pues es una radiografía normal. La radiografía que está en el extremo superior derecho, ustedes pueden evidenciar, si comparan con la que está normal, cómo hay en el lado del pulmón derecho una área como un círculo. Prácticamente eso es un neumatocele. Significa que ha habido tanto daño al tejido que ha necrosado alrededor de ese tejido y forma esa imagen al tomar las radiografías. ¿Qué hay adentro? Pues una neumonía necrotizante, muy probablemente por un estafilococo, que es una bacteria agresiva capaz de dañar así el tejido. Entonces, ¿qué la va a poder controlar? Fármacos como los antibióticos, ¿verdad? Luego, en la parte media podemos observar lesiones en los tejidos. En el centro ven enrojecidos con presencia de gusanos ahí. En la parte central, pero izquierda, pueden evidenciar una área de piel con cambios de coloración que van desde amarillenta a zonas enrojecidas. Es una herida que había sido suturada, pero que se ha sobreinfectado en su proceso de cicatrización. Vemos en la parte inferior izquierda, aunque no quedó con mucha resolución esta foto, es una perioniquia, o sea, es una infección alrededor o en la periferia de la uña de estos pacientes que han sido sobreinfectadas. Panadizos le llaman la gente. ¿De dónde sacan el nombre? Ni idea. Pero para nosotros es una perioniquia, ¿verdad? Ese es el nombre médico. Y en el centro, ustedes pueden ver ahí, es el antebrazo de esta persona, se evidencia, ¿verdad? El tejido óseo, se evidencia la estructura ósea, se evidencia los músculos que han sido lacerados, toda la piel ha sido prácticamente arrancada, pero hay presencia de secreción. Igual en la fotografía que está en el extremo inferior derecho, ustedes pueden ver, es una úlcera sobreinfectada, ¿verdad? En la pierna de este paciente. De base tenemos que pensar que ahí hay una bacteria, ¿verdad? ¿Y cómo la vamos a controlar? Pues utilizando los fármacos llamados antibióticos. La siguiente. Las enfermedades pueden ir de sencillas a complejas, pero el empleo de enfermedades farmacológicas en el tratamiento de las infecciones tiene muchos años de venirse desarrollando.
En la medida que la historia de la humanidad prestó atención a las lesiones, a los cambios en las personas y en los tejidos, pues va diseñando esquemas y manejo, ¿verdad? Los chinos desde hace más de 2500 años utilizaron cáscaras enmohecidas de soya en el tratamiento de los carbuncos, que el carbunco es una lesión como la que les puse ahí en la fotografía. Ellos sobre esas lesiones ponían pues esos tratamientos basados en cáscaras enmohecidas de soya sobre forúnculos e infecciones similares en la piel. Ya por 1877, ya Pasteur y Joubert, ellos reconocen pues las potencialidades clínicas de los microorganismos como agentes terapéuticos. Encuentran pues que en los mismos microorganismos del ambiente pueden generar sustancias capaces de generar la enfermedad, pero también de atenuar ciertas formas de la enfermedad. Ya vamos a hablar más en específico, porque de eso algunos organismos pues se han obtenido, más que todo de hongos, se han obtenido sustancias capaces de destruir las bacterias. Ehrlich fue un biólogo que fue el primero en formular los principios de toxicidad selectiva, en reconocer relaciones químicas específicas entre parásitos y medicamentos. Gracias a la perspicacia de personas como estas, hoy pues podemos decir que podemos usar los antibióticos o los diferentes fármacos, puesto que analizaban las relaciones, las respuestas químicas que se obtenía cuando se exponían a ellos. El desarrollo de las resistencias a los medicamentos en los parásitos, en las bacterias, y el papel de la terapéutica combinada para combatir dicha resistencia. Lo siguiente. Así la historia va diseñando diferentes formas de analizar, de interrogarse y de ir viendo la clínica comparada con lo que iba haciendo el desarrollo de la medicina. Sin embargo, hasta que se descubren los antibióticos como tal y se les asignan nombres, antes todo era un folclore. Según cada cultura, cada uno de ellos usaba sus plantas, desechos de arcilla, de hojas, de lo que la imaginación les diera para tratar sin ninguna investigación científica pues las enfermedades. Pero ya en la era de la terapéutica, en la era moderna de la terapéutica como tal, ya se comienza a hablar de los términos de antimicrobiano. Allá por 1934, Dogma es un científico que hablaba de la efectividad de una sustancia, la llamada sulfamida. Esta sustancia en el tratamiento de las infecciones experimentales de estreptococos. Sin embargo, permítame que tengo un segundito. Hola, bien, disculpen. Tenemos que la era de oro de los antibióticos se le considera más ahí por los 1941, porque ya se habla de la producción de sustancias, en este caso penicilinas, ya a gran escala y que habían sido probadas a través de la utilización de ensayos clínicos ya en personas. En la actualidad se calcula que el 40% de los pacientes hospitalizados reciben tratamiento con antimicrobianos. Su amplio uso pues fomenta el aumento de la resistencia
de los gérmenes, lo que crea pues una necesidad cada vez mayor de ir generando nuevas drogas para poder enfrentar este tipo de enfermedades llamadas infecciones. Así también el diseño de nuevos y nuevos fármacos con más especificidad va encareciendo muchas veces los tratamientos. La siguiente, el término o la palabra antibiótico viene del griego anti, en contra, bios o vida. Es una sustancia química que en un inicio era producida solo de cuestiones naturales. Actualmente, pues como son totalmente preparadas dentro del laboratorio a través de mezclas de sustancias, pues se considera que ya solo son sintéticas o si hay combinaciones se les llamará biosintéticos. Estas definiciones que hay de la palabra antibiótico, vamos a ver que son muchas, vamos a tomar alrededor de 3. Una es que es una sustancia química producida por un ser vivo o un derivado sintético de ella que mata o impide el crecimiento de ciertas clases de microorganismos sensibles, generalmente bacterias. Fue propuesto este término por Selman Waksman, es un descubridor de uno de los antibióticos tipo streptomicina, para definir sustancias dotadas de actividad antimicrobiana y extraídas de estructuras orgánicas vivientes. Y en aquel entonces, pues prevalecía ese punto de que eran extraídos de sustancias orgánicas. Actualmente ya no, hay de todo tipo. Otro concepto es que los antibióticos son sustancias químicas producidas por diferentes especies de microorganismos, bacterias, hongos, actinomicetos o sustancias sintetizadas por medio de laboratorio que suprimen el crecimiento de otros microorganismos y pueden eventualmente destruirlos. La siguiente, estos compuestos difieren marcadamente en sus propiedades físicas, químicas y farmacológicas, así como también en su mecanismo de acción y en su espectro antimicrobiano. Eso es lo que va a hacer la diferenciación entre los antiguos, actuales y nuevos antibióticos. Todos tienen propiedades químicas, físicas y farmacológicas distintas que lo hacen muy particular. Tienen mecanismos de acción distintos que tenemos que saberlos como médicos y también su espectro antimicrobiano. Este espectro antimicrobiano es sobre qué bacterias es capaz de actuar. El antibiótico es una sustancia producida muchas veces en la naturaleza por microorganismos vivos o sintetizada en laboratorios, por lo que se considera un producto de la evolución y puede conferir una ventaja selectiva a quienes los producen en un ecosistema específico. De ahí que se ha definido un término más para los antibióticos, como es quimioterapéutico. Los quimioterapéuticos son productos de síntesis químicas, mientras que los antimicrobianos va a estar referido a aquellas sustancias para describirlas cuando tienen una actividad antibacteriana, ya sean de origen natural o de origen sintético. Lo siguiente, tenemos que no todas las cantidades que le pongamos de un antibiótico se va a comportar de la misma manera. Las pruebas se pueden hacer ensayos en laboratorio, o sea, in vitro, o ensayos en vivo para probar cómo funciona el medicamento y de esa manera definir las dosis sobre las cuales podemos decidir usar. De ahí entonces que hay una cantidad que representará la concentración mínima inhibitoria de un fármaco, en este caso de un antibiótico. No es más que la concentración más baja de un antimicrobiano que inhibe el crecimiento visible de un microorganismo después de su incubación.
Esto va a estar sujeto al mecanismo de acción del fármaco, al sitio de acción y a los efectos tanto terapéuticos como efectos tóxicos. Cuando hablamos de mecanismo de acción del fármaco, se refiere a la forma de interacción molecular de la sustancia llamada antibiótico sobre el microorganismo, no a los efectos que éste causa. Por ejemplo, el fármaco puede estar interactuando o tener como mecanismo de acción modificar el ADN de la bacteria. Puede ser que su mecanismo sea destruir las moléculas que forman la pared de la bacteria. Ese es su mecanismo de acción. Ahora, ¿su efecto cuál va a ser? Que se muera la bacteria, que se detiene la infección, que cesa la producción de fiebre de aquel paciente y de pus en el sitio donde está infectado. Esos son efectos. Pero el mecanismo es la estructura molecular interactuando con el fármaco, ¿verdad? El sitio de acción es bien importante porque si usted no tiene claro dónde es su sitio de acción y le va a dar, por ejemplo, una sustancia que usted sabe que va a actuar sobre el ADN y se lo da a un virus ARN, no está haciendo nada porque su sitio de acción no es ahí. Un efecto, muy bien les mencionaba, puede ser terapéutico. Los efectos terapéuticos son todos aquellos efectos que aprovechamos del fármaco para que nos sirva para tratar una enfermedad. Y un efecto adverso puede ser un efecto secundario que provoca este fármaco sobre una persona en específico o sobre el microorganismo, ya sea generándole alteraciones leves o destrucción completa, o su afectación sobre los diferentes sistemas. Lo siguiente, vamos a encontrar que cada día aparecen nuevos fármacos antibióticos. Hay formas de clasificarlos. Una de ellas es la clasificación en cuanto a su acción, la capacidad de acción que tiene sobre el microorganismo. De ahí entonces que lo vamos a clasificar en fármacos bacteriostáticos y bactericidas. Bacteriostáticos son aquellos que inhiben la multiplicación bacteriana, o sea, la reproducción bacteriana, la cual se reanudará una vez que usted suspende el medicamento. De ahí su mente tiene que entender que un medicamento bacteriostático está de forma limitada a su accionar y que obviamente para infecciones graves o severas no le van a servir mucho. Pero también tenemos bactericidas. El sufijo cidas estamos hablando que es destrucción, ¿verdad? Entonces, bactericidas poseen la propiedad de destruir la bacteria. Su acción es, su acción terapéutica o su efecto terapéutico, es lo mismo, es irreversible. Por tanto, este sí tendrá capacidad de acción sobre enfermedades severas, ¿verdad? O cuando usted necesite una respuesta más rápida. ¿En qué casos? Bueno, podemos tener un paciente inmunodeprimido y un paciente inmunológicamente normal. Y los dos agarran la misma infección. Usted debe tener claro que esa infección no se va a comportar igual y no lo va a arriesgar de la misma forma. El paciente inmunodeprimido, usted necesita que esa infección se erradique lo más pronto posible. Mientras que en el paciente con un sistema inmunológico normal, su mismo sistema ya está actuando para defenderlo. Perfectamente un bacteriostático
le podrá funcionar porque le puede dar tiempo de actuar, pero en el inmunodeprimido no. Usted siempre tiene que tener una mente alerta de por qué, ¿verdad? Vamos a usar uno u otro. Estas designaciones pueden variar según el tipo de microorganismo sobre el cual necesitamos que actúe. Para el caso de la penicilina, las penicilinas G pueden ser bactericidas sobre cocos gram positivos, pero pueden actuar solo en forma bacterioestática sobre enterococos tipo Streptococcus fecalis. El clorfenicol tiene otro ejemplo, es un fármaco, es un antibiótico potente que tiene muchos efectos terapéuticos, pero también muchos efectos adversos. Suele ser bacteriostático incluso en concentraciones muy altas, pero puede ser bactericida contra bacterias tipo hemófilos influenza que son muy peligrosas. Ahí pueden observar una tabla en la que hay diferentes antibióticos que pueden estar representando el grupo de bactericidas y de bacteriostáticos. Pueden ver que como bactericidas pueden estar penicilina, cefalosporina, aminoglicosidos, rifampicinas, pero que en ciertos momentos, como mencionaba anteriormente, pueden combinar ese efecto de bacteriostático o bactericidas. La siguiente clasificación, que es la más extensa, se basa en la clasificación según el mecanismo de acción que tiene cada antimicrobiano. ¿Dónde puede estar actuando? Puede actuar en la pared celular, puede actuar en la membrana celular. Ella aparece en los listados de cuáles, pero más adelante los vamos a ver uno por uno. Puede haber antibióticos capaces de actuar sobre la replicación del ADN o sobre la transcripción de los ácidos nucleicos, sobre la síntesis proteica a nivel de los ribosomas. Recuerden que los ribosomas van a estar permitiendo que se dé la adecuación y secuencias normales en que deberán ir las cadenas proteicas. Si hay una alteración de cómo es el mensaje, de cómo se debe hacer, valga la redundancia, la correlación proteica, pues vamos a tener sustancias químicamente incorrectas que no harán la función que deben y van a actuar de forma contraria, destruyendo la bacteria. También pueden estar actuando como antimetabolitos. Muchas veces, pues el fármaco va y bloquea algún metabolito, alguna sustancia que necesite el organismo para generar un proceso natural del metabolismo de la célula y de esa manera pues lo va a actuar destruyéndola y formará parte pues de los fármacos antibióticos. La siguiente, hay diferentes clasificaciones, las siguientes tablas que vamos a analizar hablan de la clasificación de antibióticos según su mecanismo de acción para ampliar la diapositiva anterior sobre las estructuras bacterianas. La siguiente. Prácticamente lo subdivide en prácticamente 4 grupos los más importantes, sin embargo siguen apareciendo nuevos, insisto. Tenemos fármacos en el grupo 1 que inhiben la síntesis de la pared celular. Están bloqueando cómo se forma la pared de la célula y no puede vivir la célula sin una pared y entonces se destruye la bacteria. Tenemos que está el grupo de este primero que incluye penicilina, cefalosporina, vancomicina, fosfomicinas, bacitracinas, tercoplasmina. Todos estos fármacos los vamos a ver de forma casi individual en el desarrollo de todo lo que sería en este ciclo, porque vamos a hablar de toda la antibiótico-terapia. Tenemos el segundo grupo, la lesión en la permeabilidad de la membrana celular. Estos fármacos, estas sustancias químicas tienen la capacidad de
modificar alguna estructura que tenga que ver con la permeabilidad de la membrana, como son las polimixinas, las colecistinas, la nistatina, fotericina B, etc. Ya más adelante vamos a ver muchos más de estos grupos. Tenemos los que son capaces de inhibir la síntesis proteica, como el cloranfenicol, las tetraciclinas, los aminoglicósidos, la eritromicina, las lincomicinas, y los que son capaces de inhibir la síntesis de ácidos nucleicos y los antimetabolitos que faltaron aquí. Pero, como vamos a ir viendo uno por uno, al siguiente, hay temas en los que me voy a extender y en los que no, porque vamos a ver una clase en específico de cada uno de los antibióticos. Entonces, eso lo iré pasando de forma un poco más general, porque ahondaremos en la clase. Número 1, tenemos los antibióticos que inhiben la síntesis de la pared. Recuerden que las bacterias son microorganismos hiperosmolares con respecto a los tejidos y el líquido intersticial de los mamíferos. Esta alteración de la molaridad va a generar una ventaja a la hora de usar estos fármacos. Por tanto, para mantener su integridad, cuando infecta al hombre, los microorganismos necesitan una pared celular rígida para que no les afecte la osmolaridad. Sin embargo, la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana tiene habitualmente un efecto bactericida por esta alteración que el fármaco le genera. Siguiente. Solo para recordar que hay en la estructura de las paredes celulares un polímero denominado péptidoglicano, cuya síntesis se divide en 3 etapas, cada una de ellas inhibida por un grupo de antibióticos diferente. Las cadenas de peptidoglicanos, una vez fuera de la célula, quedan entrelazadas de forma transversal y dando lugar pues, a la formación del polímero tridimensional. Esta etapa, también conocida como reacción de transpeptidación, es inhibida por el antibiótico llamado penicilina o también por las cefalosporinas. En base a la estructura de estas cadenas de peptidoglicanos, se diferencian también las bacterias en gram negativas y gram positivas, ¿verdad? Tenemos que le va a generar una estructura diferente en la formación de cada una de las capas de peptidoglicano que le da pues esa clasificación a la bacteria. Pero eso ya lo vieron en transmisible, entiendo yo. Lo que sí tenemos que tener claro, cómo es que el fármaco que es capaz de destruir esa formación de peptidoglicanos actuaría de una forma en un gram positivo y de otra forma en un gram negativo. La siguiente. Hay antibióticos que ejercen su acción a través de la membrana celular, afectando su permeabilidad. La membrana plasmática es fundamental para la regulación del medio intracelular de la bacteria. Estas membranas tienen estructuras diferentes para las bacterias, para los hongos y puede lesionarse por algunos productos o fármacos. De esta forma se obtiene una actividad antimicrobiana selectiva, como el uso de la polimixina, la pristamicina, la anfotericina B, que poseen esta acción. Las polimixinas tienen una afinidad especial para los receptores de los polifosfatos que están situados en las membranas celulares de las bacterias. Producen toxinas que, si bien es letal para la bacteria, no es tóxica para el hombre. Entonces, ese es el efecto terapéutico que vamos buscando. Vamos a encontrar antibióticos que usted, si los usa por tiempos demasiado prolongados, sí van a ser capaces de concentrarse y afectar la célula humana sana y no solamente la bacteria. La siguiente. El grupo 3 habla de fármacos que inhiben la síntesis proteica, inhiben la traducción o la transcripción del material genético. Aquí principalmente podemos mencionar cloranfenicol, lincomicinas,
aminoglicósidos, tetraciclinas, que son capaces de inhibir esta síntesis de las proteínas en la bacteria. Sin embargo, acuérdese usted que cuando la célula está en formación, no solamente la célula de la bacteria va a tener síntesis proteica, sino también la célula humana, ¿verdad? Por eso va a encontrar diferentes dosis, esquemas o fármacos que usted va a poder usar en ciertas edades y en ciertas edades o momentos de la vida no los va a poder usar. Para el caso, no es lo mismo la formación intrauterina fetal cuando está en el momento de divisiones celulares donde se está intercambiando material genético y usted lo expone a un antibiótico capaz de modificar la síntesis proteica. No es igual si usted le da un fármaco a un recién nacido que trae sus células inmaduras y probablemente en proceso todavía de especialización, a que se la dé o a una persona adulta, a un adolescente, a un anciano, a un paciente con un daño hepático o un daño renal. Por eso es que los antibióticos ustedes van a ir encontrando muchas diversidades de esquemas de manejo. Recuerden también los organelos dentro de la célula, como el ribosoma bacteriano, es más pequeño que el de los mamíferos, consta de 2 subunidades denominadas, 50S y 30S, y es sobre estas que van a actuar la mayoría de los antibióticos. El antibiótico se une a los ribosomas bacterianos y bloquean la acción del RNA mensajero. Este bloqueo en ocasiones es reversible, o a veces es modificable también por condiciones genéticas que actualmente están generando como resistencia a la utilización de los fármacos con ciertos microorganismos. En el caso de los aminoglicósidos, estos se unen a la subunidad ribosomal 30S y producen la acumulación de complejos iniciales de la síntesis proteica. Por tanto, generarán una lectura errónea del código de ARN mensajero y la producción de polipéptidos anormales que se comportan como bactericidas. En el caso del cuarto grupo, tenemos aquí la inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos. Si usted sabe que un fármaco va a inhibir la síntesis de los ácidos nucleicos del ADN, usted aquí ya debe tener claro que fármacos así no lo va a usar en situaciones donde se enfrente a células inmaduras, por ejemplo, donde haya una madre o una mujer gestante, ¿verdad? Que su bebé pues está en proceso de formación y generación de material genético porque le va a afectar. Sin embargo, el punto es que dañe a la bacteria y no a la persona. Tenemos fármacos que hacen esto como las fluoroquinolonas, las sulfamidas, el rifampicin o rifampicina, el novobiocin y los nitroimidazoles actúan por este mecanismo al inhibir de forma selectiva la enzima RNA polimerasa dependiente del ADN, lo cual pues cataliza la transcripción de la información genética contenida en el ARN mensajero y se convierte en un potente bactericida. Sin embargo, también no solamente hay bondades en cómo estos fármacos van a usar y neutralizar la bacteria, sino que también hay situaciones en las que se ve obligado a combinarse estos fármacos. La siguiente. Tenemos que habrá que hablar entonces de interacciones de antibióticos. Esa interacción tiene una forma ordenada de generarse porque vamos buscando un efecto terapéutico. Usted decide que hay 2 fármacos que puede combinar, pero ¿qué está buscando? Usted busca un sinergismo. Esto es cuando la acción bacteriana o bacterioestática de 2 o más antibióticos es mayor, o sea, su efecto sería mayor que la que se obtiene con cada una de las drogas utilizadas de forma separada o de forma individual.
Son sinérgicas las combinaciones que actúan a diferentes niveles de la estructura bacteriana. Por ejemplo, puede usar una penicilina, un aminoglicósido. Las penicilinas van a inhibir la síntesis de la pared celular, mientras que los aminoglicósidos van a ir a inhibir la síntesis proteica. Al estar actuando las dos, si es una bacteria agresiva, si es una bacteria que ha complicado mucho, pues usted sabe que tiene que usar estas combinaciones que le generen un sinergismo, que potencien el efecto de los dos fármacos. En el caso de la adición, esta es una forma en la cual pues usted está buscando que cuando el efecto de una combinación de medicamentos es igual al que se produce con cada uno de los medicamentos utilizados individualmente. Un efecto aditivo eficaz puede lograrse combinando beta-lactámicos. Lo siguiente. También van a haber casos en los que se genere competencias farmacológicas. Las competencias se establecen cuando se utilizan dos antibióticos y uno de ellos es eficaz, es más eficaz que los dos juntos. Constituyen un ejemplo, pues, la asociación de penicilina y cloranfenicol. Ambos antibióticos son buenos, pero la eficacia del cloranfenicol es mucho mayor. Ahora, ¿qué se hace? ¿Por qué ponerlos a competir? A veces hay infecciones severas en las que necesitamos que los dos nos estén destruyendo las bacterias o se nos va a morir el paciente. Una meningitis, por ejemplo. Y corre mucho riesgo de dejarle mucho tiempo al fármaco más potente, en este caso el cloranfenicol, así es que usted decide ponerlo por cierto tiempo y quitarlo y después solo quedar con uno que sería la penicilina. Otra interacción que sacamos provecho a los antibióticos es con el antagonismo. Este es un fenómeno que se produce cuando el efecto de una droga contrarresta el de la otra. Ejemplo, se refiere a la combinación de un bactericida activo en la pared celular con un bacteriostático potente que inhiba la síntesis proteica como una tetraciclina. Porque para que los medicamentos tipo penicilina ejerzan su efecto mortal es necesario que las células estén en crecimiento. La célula bacteriana, por supuesto. La siguiente. Cuando hacemos la valoración de todas estas interacciones, también hay un punto bien importante que mencionar con los antibióticos. Uno es el efecto postantibiótico y otro son las resistencias que son capaces de generar. El efecto postantibiótico se refiere al seguimiento de la cinética del crecimiento de microorganismos expuestos a la acción de antimicrobianos que permite comprobar la persistencia en la inhibición del crecimiento bacteriano de los supervivientes en un medio libre de antibióticos. Este efecto postantibiótico es variable en su duración, en su dependencia y en los microorganismos en los cuales se esté utilizando. El efecto postantibiótico significa que aun cuando no se erradiquen los gérmenes, estos no puedan proliferar nuevamente durante varias horas, después de exponerlos a una concentración por encima de la concentración mínima inhibitoria. En una forma más sencilla, el efecto postantibiótico se da cuando usted ha prescrito un fármaco, este se queda concentrado en las células y lo está eliminando y afectó tanto la multiplicación bacteriana que, aunque ya usted no le da otra dosis, el efecto del fármaco se sigue produciendo en cuanto al bloqueo de la reproducción de esa bacteria y a la proliferación de más microorganismos. No todos los fármacos antibióticos tienen este efecto. Algunos lo tienen más y otros de menor forma. Y algunos pues no lo tienen, como los bacteriostáticos, que cuando usted lo suspende se acabó. Se ha demostrado que además en la fase de exposición postantibiótica los microorganismos son más sensibles a la destrucción
por los leucocitos. Le permite este efecto postantibiótico al sistema inmunológico cuando este está normal de alertar a los leucocitos y que cumplan su función, y así usted no tiene por qué mantener con el antibiótico mucho tiempo al paciente, porque acuérdese que los efectos tóxicos pues existen, ¿verdad? La siguiente, el otro punto que les mencionaba es la resistencia, ¿verdad? El paciente llega a consultar, el paciente, usted le prescribe un fármaco, pero le regresa. Este paciente regresa diciendo que está peor, o que no mejoró, o que sigue igual. ¿Usted qué va a pensar? Tiene que analizar la posibilidad de la generación de una resistencia a ese antibiótico que usted decidió usar. La resistencia es el mecanismo a través del cual pues, la bacteria puede disminuir o inactivar la acción del agente antimicrobiano. La resistencia microbiana se refiere a la respuesta que desarrollan los patógenos susceptibles a las diferentes concentraciones de antibióticos. Pero también hay otro tipo de resistencia, como es la resistencia clínica. Es el llamado fracaso terapéutico o falla terapéutica. Se refiere a la ineficiencia terapéutica, aun cuando las concentraciones del antimicrobiano fueron las correctas. Depende de factores extrabacterianos, como la selección inadecuada del antibiótico. Usted decidió usar un antibiótico que actúa en o que su mecanismo de acción es en la pared celular, y resulta que esa bacteria es de aquellas que ya se mete de un solo a parasitar las células sanguíneas, te va a dañar primero a las células sanguíneas. O a veces, pues el sitio de acción que tiene ese fármaco no lo tiene este tipo de bacterias. O puede ser que haya factores del huésped que estén influenciando en esa generación de resistencia, como la neutropenia en los cuerpos extraños. Esto se refiere a que el huésped, o sea, el paciente, tiene una infección, pero tiene una neutropenia, o sea, disminución abajo de 500 células de glóbulos blancos. Entonces no hay una capacidad normal de respuesta, porque el valor normal es de 5.000 a 10.000. O hay presencia de un cuerpo extraño. El paciente resulta que tiene una herida sobreinfectada, pero usted no se percató que ahí, cuando él se produjo una herida, quedaron restos del objeto con el que se lastimó. Si usted no los extrajo, vamos a encontrar ahí que la infección persiste, así use el antibiótico que usted use. Y a la bacteria reconoce el antibiótico y no le actúa. El siguiente, hay muchos mecanismos de generación de esta resistencia. Van desde mecanismos naturales, que es cuando es una propiedad específica de algunas bacterias que son capaces de mutar fácilmente. O una resistencia adquirida, que es cuando se produce una mutación cromosómica, o la bacteria adquiere un plásmido de resistencia, es decir, un fragmento extra cromosómico de ADN, portador de genes que modifican pues, la resistencia a esos antibióticos. Esto es lo que más causa problemas de generación de resistencia. Y a esto agregarle que si se expuso el paciente a fármacos como estos, en condiciones que no eran necesarias, por ejemplo, tiene una infección, pero ahorita es una infección viral y usted ya le pone el antibiótico, lo único que logró es que generara resistencia. Sin embargo, pues la información genética presente en algunos plásmidos es un factor importante en la patogenicidad y la invasividad de las bacterias, en la velocidad de aparición de cepas patógenas o mutágenas, o invasivas resistentes a las drogas antimicrobianas. Y también pues en la evolución del cuadro clínico. El paciente que va teniendo resistencia, usted lo evidencia ahí en el cuadro clínico, en que no hay mejoría, en que persisten los síntomas, que se agudizan o reagudizan los síntomas, o que incrementan o aparecen nuevos. Por eso el médico debe ser muy acucioso a la hora de preguntar, ¿verdad? Para poder determinar estos detalles. La siguiente.
Esta resistencia a antibióticos ocurre principalmente por los siguientes 4 mecanismos. 1, inactivación o modificación del medicamento. Esta puede estar antes, durante el tratamiento. Antes, cuando la fabricación tuvo que ver, o la manufactura en el laboratorio que lo hicieron, en la forma en que lo conservaron, lo trasladaron, lo empaquetaron y el principio activo se dañó. O porque se modifica por la forma en que lo expusieron al sol y no debían, o se lo toma con una sustancia inadecuada, por ejemplo, fármacos que no deben tomar con leche, fármacos que no deben tomar con las comidas, porque, o lo contrario, fármacos que se deben dar con las comidas, porque si no, pues el ácido clorhídrico del estómago lo va a desnaturalizar y pues no nos va a funcionar. También puede ser debido a alteración del sitio diana del antibiótico, o sea, el sitio en específico en el cual se va a ejercer su mecanismo de acción, pues se ha modificado. Alteración de la ruta metabólica inhibida por el antibiótico. Imagínense que este antibiótico, para que funcione, tiene que bloquear el ácido fólico, por ejemplo, y esto no está. La enzima que lo cataliza no está, no nació con ella el paciente o pues no va a funcionar. También puede ser otro mecanismo, la producción de mecanismos, para la redundancia, que diluyen o reducen la acumulación del antibiótico. Podemos tener pacientes con patologías de edema que cuando usted le va a aplicar el medicamento, pues lo va a diluir o a hemodiluir en ese edema y pues la capacidad de actuación va a ser bien mínima, aunque usted haya dado la dosis adecuada. La siguiente. Ahí hay un error, porque estábamos hablando de los 4 grupos, sin embargo vamos a mencionar específicamente la alteración que pueden tener los fármacos al generar resistencia por la inducción de disminución de la permeabilidad. La permeabilidad de la pared celular está determinada por la naturaleza de esta. Si es una gran negativa, una gran positiva, por ejemplo, la gran positiva representa una barrera difícil de vencer y que varía según las diferentes especies. No es igual la pared celular que va a tener especies como las neiserias, el hemófilo, que es la que va a tener pues la E. coli, la Pseudomonas aeruginosa, los proteomas. En el caso de la E. coli, la Escherichia coli y otras bacterias entéricas, tienen una proteína específica llamada porins que impide la entrada de los antibióticos hidrófilos con un peso molecular de hasta 650 Dalton. El tener esa particularidad pues es lo que nos genera una resistencia. Y si usted no sabe esto, pues va a estar recetando lo que el paciente no ocupa. En la siguiente. También hay otro detalle en cuanto a la modificación e inactivación de un antibiótico, que es muy importante tenerlo en cuenta. La modificación o inactivación del antibiótico es el mecanismo más común de resistencia adquirida y está determinada en gran medida por la producción de enzimas que son capaces de destruir el fármaco. Un ejemplo principal de esto son las beta-lactamasas. Las beta-lactamasas representan un grupo diferente de enzimas producidas por la bacteria, específicamente gérmenes gram positivos, gram negativos aerobios o aerobios capaces de hidrolizar el anillo beta-lactámico e inactivar el antibiótico correspondiente que usted le había indicado, principalmente aquellos fármacos conocidos como beta-lactámicos o las mismas penicilinas. Este señor Abraham y Chen en 1940, ellos presentaron los informes en relación a sus mecanismos de acción, cómo estas beta-lactamasas están actuando. Se ha demostrado que constituyen un factor importante de resistencia por gérmenes
como el Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, Neisseria gonorrhoeae, Bacteroides fragilis y algunas enterobacterias. Dicho de paso, estas son bacterias altamente agresivas y causantes de patologías bien severas, ¿verdad? La información genética para la síntesis de estas enzimas puede estar contenida en un cromosoma o en un plásmido del microorganismo y su producción puede ser una característica del germen que le va a potencializar el efecto de poder modificar o inactivar o neutralizar el antibiótico. Ahí hacemos uso de las diferentes interacciones de fármacos para poder solventar este problema. Cuando veamos los betalactámicos vamos a hablar cómo la presencia de betalactamasas es capaz de destruir a la penicilina. La siguiente. Mencionamos que pueden haber alteraciones en el sitio de acción de los antibióticos. Aquí los mecanismos de resistencia se refieren a las modificaciones producidas en la estructura o en el paso metabólico sobre los que ejercen su acción. Bien por un incremento de la concentración de la sustancia competitiva o por la modificación de las diferentes estructuras bacterianas alternas que harán pues que se muestre una resistencia al actuar del fármaco. La siguiente, también hay un término farmacológico que tenemos que tener claro con el uso de cualquier fármaco y máximo con los usos de los antibióticos. Puede haber una tolerancia. Si bien no es considerada propiamente un mecanismo de resistencia, puede en la práctica comportarse como tal. La tolerancia farmacológica es una condición caracterizada por disminución en la capacidad de respuesta que vamos a tener frente al fármaco, la cual se adquiere después de un contacto repetido con determinado medicamento o con otros de similar actividad farmacológica. Se caracteriza por la necesidad de aumentar la dosis sucesiva para provocar efectos o duración de los efectos logrados al inicio. Aquí pues es donde países como los nuestros, donde culturalmente la gente está acostumbrada a automedicarse, nos da mucho problema. Como los fármacos antibióticos, todavía hay un buen grupo que son de venta libre, las personas los compran con solo medio empezar un síntoma. Están estornudando, dicen ya toman Vinotal, amoxicilina, penicilinas, lo que sea. Eso no debe ser porque pues un estornudo es un reflejo natural de algo que está molestando en la nariz o la vía respiratoria y decide expulsarlo así. Pero la gente cree que eso es una infección y se toman el antibiótico. Entonces generan una tolerancia farmacológica. Lo siguiente, ¿cuándo vamos a usar un antibiótico? ¿Cuándo lo vamos a definir? ¿Qué recomendaciones debemos de tomar en cuenta para el uso de esos antibióticos? Número uno es que siempre que sea posible usar solo un antibiótico. No usar antibióticos de la misma familia o de su mismo grupo. En caso de sepsis graves, o sea, infecciones severas, usar bactericidas. Trabajar en estrecha y activa colaboración con el laboratorio de microbiología, en el entendido que vamos a mandar cultivos de aquellas zonas o áreas de tejido sobreinfectado, para que nos define exactamente qué bacteria es. No utilizar antibióticos si no conoce su toxicidad. No utilizar antibióticos de alta toxicidad en pacientes ambulatorios. Si en el cultivo el germen es sensible a una droga específica que hemos utilizado ya y la respuesta clínica es satisfactoria, puede valorarse con el mismo régimen de laboratorio, o sea, perdón, el tratamiento. O sea que va a priorizar la respuesta clínica ante la respuesta de laboratorio. El último antibiótico que aparece en el mercado, recuerde que no es necesariamente el mejor. Máximo si usted no lo sabe utilizar, no sabe en qué dosis, no sabe en qué patología, si no sabe en qué sitio de acción, pues no lo utilice. La siguiente. ¿Hay una indicación específica para usar los antibióticos? Bueno,
vamos a encontrar que en la realidad no es tan cuadrado esta cosa. Lo que sucede en la realidad es que hay momentos de encontrarnos ante infecciones bacterianas versus virales. O que iniciaron virales y hoy ya son bacterianas. En caso de fiebre de origen no infeccioso, ¿lo vamos a recetar o no? Sí, siempre que haya una sospecha de una bacteremia, una neutropenia febril, estamos hablando de paciente febril con glóbulos blancos abajo de 500, cuando hay una endocarditis bacteriana, cuando hay una meningitis, o sea, una infección de las meningias de origen bacteriano, una fasciitis necrosante, o sea, diagnósticos que signifiquen enfermedades de alto riesgo a la persona. Otra pregunta que nos hacemos mucho los clínicos es tratamiento o profilaxis de infecciones. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuándo usar esos antibióticos? Los voy a usar hasta que ya tiene la enfermedad, entonces va a ser un tratamiento. Los voy a usar para prevenir la infección, entonces es profilaxis. ¿Se deben usar sí o no? Sí, siempre y cuando usted lo que está es protegiendo la vida del individuo, condicionando los esquemas, probablemente para profilaxis, esquemas o dosis diferentes que las que usaría en el tratamiento. La siguiente. ¿Se han tomado las muestras microbianas o microbiológicas apropiadas? Para que usted pueda hacer un buen diagnóstico, usted debe tomar exámenes de los tejidos que sospeche infectados para mandar un examen microscópico y para mandar un cultivo. En el examen microscópico le van a plantear si es un gran positivo, un gran negativo, si es un ácido resistente, etc. Le van a hablar de generalidades. Le van a hablar de que es un microorganismo que tiene forma de cocos, de bacilos, de cocos en racimos. Y usted en base a eso va a sospechar cuál es el agente causal. Y el cultivo, pues, que nos va a definir exactamente qué bacteria está mediada. Porque acuérdense que hay zonas donde hay, pues, flora bacteriana normal y se puede dar una confusión. Tenemos también otras preguntas que nos hacemos. ¿Cuáles son los microorganismos más probables? ¿Qué voy a considerar? ¿Por qué? Porque los exámenes de estas muestras microbiológicas pueden tardar mucho. Y usted no va a estar esperando hasta que venga. Usted tiene obligación de iniciar un esquema de antibiótico-terapia. ¿Qué va a considerar? La localización de la infección. Si está localizada en piel, usted va a buscar un fármaco que llegue en la piel. Si va a buscar una infección que está localizada en las vías respiratorias superiores, tiene que usar un antibiótico capaz de llegar en las mejores concentraciones ahí. Tiene que ver la edad del paciente, recordar las habilidades que cada edad tiene o la presencia de riesgo de enfermedades tan severas como una meningitis bacteriana. La severidad de la enfermedad que el paciente le presenta. Si es una infección localizada, bueno, o está comparándola versus con una enfermedad con un compromiso sistémico. Si tiene que considerar aspectos como la epidemiología local, ¿verdad? Que si bien es cierto, otros países mantienen un monitoreo, una vigilancia continua, ellos así al azar eligen comunidades donde hacen muestreos para ver presencia de X o Y bacterias y tener pues mapeada epidemiológicamente su prevalencia. Aquí a lo mucho se hace a niveles hospitalarios y por sectores o especialidades. Digamos más que todo la UCI, las unidades de cuidados intensivos, las unidades de alto riesgo son las que más se les está monitoreando. También le va a servir el tener cultivos previos. Sin embargo, esto pues solo aplicaría a pacientes que usted ya tiene ingresados. La siguiente. ¿Qué agentes son efectivos contra estos microorganismos? ¿Cuáles? ¿Qué fármacos? De este montón de antibióticos que vamos a ver, debo considerar aspectos como aspectos farmacológicos que van desde, ¿es capaz este fármaco de llegar a esa lesión?
Debo drenar esa lesión antes de dejar el antibiótico porque si no, no va a actuar. O el mecanismo de acción de este fármaco me va a provocar otros efectos de daño a los tejidos. Lo puedo cambiar, hay otras opciones, etcétera. O la interacción farmacológica de este antibiótico va a ser capaz de destruir esta bacteria o solo necesito un bactericida o un bacteriostático, etcétera. Tenemos que ver los aspectos toxicológicos porque si no vamos a tener mayores efectos adversos. Y los costos. Los costos son una realidad que como médico no nos la enseñan a medir a medida que estudiamos la carrera, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque los costos de un fármaco en una persona, si no los puede costear, de nada va a servir que usted le recete el antibiótico más brillante, más actualizado, lo que usted quiera, pero si es muy caro, la persona no lo va a comprar o no va a tener acceso. Y entonces la enfermedad se va a complicar. ¿Es necesario utilizar combinaciones de antibióticos? Sí, pero en casos específicos. Porque lo ideal, habíamos dicho, era que se use un solo antibiótico. Pero lo podemos combinar en septicemia, neutropenia febril, infecciones intraabdominales, endocarditis bacterianas, tuberculosis. Generalmente son meningitis Feldaquí. Son patologías severas en las cuales pues está mucho en riesgo del paciente. La siguiente, usted deberá considerar factores del huésped como son la edad. Hay antibióticos que no los puedo usar en niños ni en adolescentes siquiera, como por ejemplo las quinolonas. Las quinolonas son antibióticos capaces de dañar la placa epifisiaria de los huesos, o sea, el sitio de crecimiento óseo. O sea que si los puedo obviar, debo obviarlos, porque si no, pues va a estar generándole daño en la estructura y crecimiento del tejido del niño. No así en el adulto, a él no le afecta en nada. La función renal. ¿Por qué? Muchos fármacos, acuérdense que se va a excretar por ahí, ¿verdad? La función hepática igualmente, porque estamos generando un probable metabolismo de ese fármaco en el hígado. Tenemos que tomar en cuenta el embarazo y la lactancia. ¿Por qué? Porque son momentos en específico donde están mediándose dos vidas, ¿sí? En el caso de la embarazada van a haber antibióticos que van a atravesar la placenta, la barrera placental y le van a llegar al niño y le pueden afectar. En la lactancia, pues igual, hay fármacos capaces de drenar por la leche materna y llegar al bebé. Y a este, pues, generarle daño. ¿Cuál es la vía de administración y la dosis más adecuada que vamos a usar de un fármaco antibiótico? Bueno, aquí el punto es, ¿qué uso? ¿Vía oral? ¿Será mejor si comparo versus intramuscular o la intramuscular versus endovenosa? ¿Cuál voy a utilizar? Todo dependerá del momento, de la severidad de la infección que anda el paciente. La vía endovenosa puedo aplicarla de dos formas, por una vía periférica versus una vía central. Estamos hablando que hay accesos venosos hacia vasos centrales o vasos periféricos. Las dosis. Existen dosis estándares, dosis ajustadas al peso corporal y dosis ajustadas a esquemas de la patología en especial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que usted tiene un fármaco que su dosis, el laboratorio ha estudiado que debe de ser de 10 miligramos, por ejemplo, cada 12 horas. Pero también hay dosis, más que todo en pediatría, que usamos dosis ponderadas según el peso corporal. No, el niño le vamos a dar 5 miligramos por kilo, por cada kilo que pesa, en todo el día, durante 2 días cada 12 horas. Esas son dosis estándares, pero también actualmente hay muchas dosis relacionadas o asociadas a cuestiones más que todo de la patología.
Un ejemplo muy característico es la fiebre reumática. La fiebre reumática es una patología producida por las toxinas que deja un estreptococo beta hemolítico. Usted trata la infección del estreptococo, probablemente penicilina, el paciente mejoró, pero el paciente no cumplió su tratamiento y la bacteria se volvió resistente, liberó toxinas y dañó centros nerviosos, la sustancia negra, dañó las válvulas cardíacas, dañó las articulaciones y le formó una llamada fiebre reumática. Para ellos hay un esquema específico, como son la utilización de penicilina de depósito, en este caso penicilina benzatínica intramuscular, cada 28 días o cada mes durante 3 o 6 meses, dependiendo de cómo el paciente. Ese es un esquema específicamente establecido en base a las patologías. Tenemos que tener claro, retroceda a la diapositiva, tenemos que tener claro que existen esas diferentes dosis. También la determinación de niveles plasmáticos. En el país casi no se hace. El Bloom sí, y unidades de cuidados intensivos, más que todo a nivel de Hospital Rosales, sí lo hacen. Esta determinación de niveles plasmáticos se refiere a que usted conoce una dosis estándar, se la receta al paciente, lo tiene ahí encamado, ingresado, ve que mejora o no mejora. Entonces usted toma en sangre muestras para que le analicen en el laboratorio y le determinen los niveles que es capaz de mandar al plasma de este antibiótico que usted le recetó. Si los niveles plasmáticos que refleja no son lo suficientes como para actuar, para destruir la bacteria o la infección, entonces usted decide modificar o la dosis o el fármaco. Por eso son interesantes esas pruebas, sin embargo, pues son bastante caras en el país, como les decía, bien pocos hospitales lo hacen o más que todo nos vamos por la efectividad clínica que le vemos o no al paciente. Hoy sí la siguiente. A partir de aquí, las diapositivas llevan en concreto la presentación del grupo de fármacos, su mecanismo de acción y ciertos ejemplos que representan estos grupos. Para el caso tenemos los betalactámicos, que es la siguiente clase que les voy a dar. Los betalactámicos son un grupo extenso de fármacos que comprende alrededor de 5 subgrupos, y ahí están las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactámicos, los carbapenem y los inhibidores de la beta-lactamasas. Tienen como mecanismo de acción en común que son antibióticos bactericidas, la inhibición de la síntesis de la pared celular bacteriana y la capacidad de unirse a las PFPS, o sea, las proteínas fijadoras de penicilina. Están inhibiendo la biosíntesis del peptidoglicano en la pared celular bacteriana y de esa manera pues dañan la bacteria. El siguiente son otro grupo de fármacos macrólidos. Los macrólidos aquí están representados por el primer fármaco de este grupo que fue descubierto, que fue la eritromicina, usado en tratamientos de infecciones en el tracto respiratorio superior, en la piel, en los tejidos blandos, causados por organismos susceptibles y especialmente en pacientes alérgicos a penicilina. Tienen una excelente capacidad para llegar a esos tejidos. El mecanismo de acción de estos macrólidos es que inhiben la síntesis proteica mediante la unión a la subunidad 50S, inhibiendo la translocación del aminoácido RNA transportador transferasa y tienen efectos sobre el nivel de la peptidiltransferasa. Sus acciones pueden provocar un efecto tanto bacterioestático como bactericidas. La siguiente. Cada vez se descubren más. Este es un grupo de antibióticos que cada vez toma más auge. Mencionar que
daremos una clase en específico, pero para que recuerden la eritromicina, algo otros famosos como la claritromicina, la acitromicina, que hoy en el caso de paciente COVID tomó mucha fama, ¿verdad? Y vamos a verlo en una clase en específico. La siguiente, tenemos otro grupo de antibióticos como son los cetólidos. Aquí su mecanismo de acción es que inhiben la síntesis proteica mediante la unión a la subunidad 50S. Es el mismo mecanismo de los macrólidos y está representado por este fármaco llamado telitromicina. La siguiente. Tenemos las estreptograminas. Estas y los lipopéptidos son grupos de antibióticos formados por dos componentes, la estreptogamina A y la estreptogamina B. Aquí tenemos que en la quinospristin es el componente B y el dalfopristin es el componente A. Esto genera el fármaco Sinercid, que van combinados esos ambos compuestos mencionados en una combinación de dos antibióticos utilizados para tratar infecciones severas por estafilococos y vancomicina resistente, que son a los que más se le temen por la capacidad de destrucción al tejido. El mecanismo es que son inhibidores de la síntesis proteica de una manera sinérgica. Si bien cada uno de los dos es más un agente bacteriostático, la combinación de estas pues muestra la actividad bactericida que pueden tener. Siguiente. Para ampliar su mecanismo de acción, estas ejercen pues una actividad a nivel de ribosoma bacteriano. El componente A pues se une a la peptidil RNA transferasa y bloquea la unión de los nuevos aminoácidos, mientras que el componente B impide la elongación de la cadena peptídica. El componente A aumenta la afinidad del componente B por la subunidad 50S y esta combinación de ambos, pues AB, es bactericida. Entre ellas están la pristamicina, la virgenamicina, la quinopristina, el dalfopristina y los lipopéptidos estaría la daptomicina. La siguiente son los aminoglicósidos. Vamos a ver una clase en específico de estos aminoglicósidos, cuyo mecanismo de acción es inhibir la síntesis proteica de forma irreversible en la subunidad 30, generando la producción de un péptido aberrante no funcional, trayendo consigo pues la transcripción de RNA mensajero anormal y por tanto se comportan de forma bactericida. Son catalogados o subclasificados por generaciones, primera, segunda generación, en la cual puede estar representada por ese listado de fármacos. No me voy a detener porque es otra clase que vamos a ver. Las siguientes son las quinolonas. Su mecanismo de acción, no hay que olvidar que inhiben la síntesis de ADN bacteriano, bloqueando la actividad de la subunidad ribosomal A, sobre la unidad, A, de lo que es la ADN girasa, y son esenciales para cuando se da la duplicación del ADN. Interrumpe la reproducción bacteriana y la replicación de los ácidos ribonucleicos, actuando como bactericidas. Estos se clasifican en generaciones desde la 1 a la 4. Está representado por ácido nalidíxico, ácido pipénico, norfloxacina, riprofloxacina, orfloxacina. Déjeme decirles que dentro de este grupo los principalmente usados son estos de segunda generación, más que todo norfloxacina y ciprofloxacina. Ahí no es ciprofloxacina, hay que corregir esto. Es ciprofloxacina. Y aparecen ahí los demás en las otras generaciones. Sin embargo, como les decía, se van a ir dando clase por clase cada uno de estos grupos. Así que solo voy a ir mencionando algunas cosas. La siguiente, tenemos las sulfamidas. Son bacteriostáticos. Estos están inhibiendo de forma competitiva la incorporación del PABA, o sea, el ácido paraminobenzoico, al ácido tetrahidroteroico. Su resultado final, pues, es el descenso de la síntesis de ácidos fólicos, que es una disminución de los nucleótidos bacterianos con la consiguiente inhibición del crecimiento bacteriano. Aquí hay muchos fármacos, entre ellos los ejemplos tenemos la sultapirina, el sulfatiazol,
la sulfadiazina, la sulfaguanicidina y el sulfisoxazol. Sin embargo, son más utilizadas en combinación con las sulfamidas. La siguiente. Este grupo de sulfamidas también comparte la inhibición competitiva a las enzimas implicadas en las dos etapas de la biosíntesis del ácido fólico, inhibiendo pues el metabolismo bacteriano y actuando de forma bacteriostática o bactericida en combinación con otros llamados fármacos sulfonamidas, como son, aquí estaría representado por el sulfametoxazol en combinación con el trimethoprim. Es el ya famoso Bactrim que conoce la gente aquí, y cotrimoxazol, que es el otro nombre comercial. El problema con este fármaco es que como es de venta libre en nuestro país, cada vez hay más resistencia a este fármaco. Ya no les hace nada cuando lo dejan para las infecciones. Las siguientes son las tetraciclinas. No me voy a detener mucho porque también hay otra clase solo para hablar de esto. Solo en los mecanismos de acción, tener en cuenta que actúan como bacteriostáticos a dosis habituales, pero resultan bactericidas a otras dosis altas. Su accionar es que se une de forma reversible a la subunidad 30S, modificando pues la síntesis proteica. La siguiente son el grupo de fenicoles. Estos se derivaron, se produjeron la primera vez de los Streptomyces benicillai. Tienen como mecanismo de acción que se unen de forma irreversible a la subunidad ribosomal 50S. De esa manera pues destruyen al microorganismo. Los dos principales que representan este fármaco, este grupo de fármacos, el cloranfenicol y el tianfenicol. La siguiente, como les digo, las paso a lo rápido porque vamos a ver una por una en cada clase. Los nitroimidazoles, que están representados por fármacos, mejor dicho, que se activan en el interior de las células sensibles, reduciendo su grupo nitro por una redoxina del parásito, formando un compuesto reactivo que interviene en el transporte de electrones y rompe el ADN. Son activos frente a protozoarios y algunas bacterias, entre ellos el famoso metronidazol, el tinidazol y el secnidazol. Las siguientes son las lincomycinamidas. Prácticamente estos fármacos lo que están haciendo es actuar como bacteriostáticos o bactericidas, se usan en infecciones bastante severas, ejercen su efecto mediante la unión a la subunidad ribosomal 50S, inhibiendo la síntesis de proteicas bacterianas. Prácticamente está representada por dos fármacos en específico, la lincomicina y la clindamicina, que se suele dejar para enfermedades multiresistentes bacterianas. La siguiente. Los imidazoles, que más que todo se pone por comparación, porque esto es lo que están actuando es sobre los hongos, puesto que su mecanismo de acción es que impiden que el lanosterol pase a ergosterol, impidiendo así que la enzima que se encargue de esta reacción le dé la permeabilidad de la célula, perdón, a la pared de las células del hongo. Dentro de estas tenemos el miconazol, ketoconazol y el fluconazol. Las siguientes son los nitrofuranos. Este es un bactericida que interviene en los procesos enzimáticos de respiración celular. Tiene un metabolismo glucídico y también interfiere en la síntesis de pared bacteriana. Específicamente está representado por tres: la nitrofurantoína, la nitrofurazona y la furazolidona. Otro grupo es el grupo de la metenamina. Es una base débil inactiva que se hidroliza lentamente en la orina para dar amoníaco y formaldehído, que al desnaturalizar las proteínas actúa como un antibacteriano inespecífico, y las concentraciones urinarias del formaldehído pueden ser o comportarse como bactericidas o bacteriostáticas según el pH urinario, el volumen y la velocidad de flujo que tiene el sistema renal de ese paciente. La siguiente. Los polipéptidos
La siguiente, las oxosacilidinonas. Estos inhiben síntesis proteica diana distintas a otros microbianos, pero siempre se unen a la subunidad 50S. En lugar de fijación es distinto al del cloranfenicol y la lincomicina, inhibiendo la formación de un complejo de iniciación 70S. Es un fármaco poco utilizado, viene poco al país, casi solo para uso de cuidados intensivos, el Inesolid, pero también está el Epenesolid. Así es. Los glucopéptidos de este grupo está representado principalmente por la vancomicina. Este mecanismo de acción que tiene es que actúa sobre la segunda fase de síntesis de la pared de la bacteria, inhibiendo, la formación de polipeptidoglucano. Estos glucopéptidos también alteran la permeabilidad de la membrana citoplasmática de los protoplastos y también pues, alterarán la síntesis de ARN. Esta variabilidad en su mecanismo de acción le permite pues, ser un fármaco que mantiene su eficacia. No se debe administrar por vía intramuscular porque puede generar necrosis. La siguiente. Las rifampicinas. Más de alguna vez han oído hablar de la rifampicina, fármaco que más que todo lo vemos utilizado para el tratamiento de tuberculosis. Tiene como mecanismo de acción inhibir la polimerasa del ARN dependiente del ADN de la micobacteria para formar un complejo enzima-fármaco que suprime la formación de la cadena de síntesis del ARN. Por tanto, tendrá una acción bactericida. En este grupo vamos a encontrar, en primer lugar, la rifampicina, pero también la rifabutina, la rifapentina y la rifalacil. La siguiente. El médico tendrá que medir no solamente esto, no solamente el que tiene diferentes mecanismos de acción, diferentes grupos, diferentes opciones, sino que también debe estar consciente los costos de la antibiótico-terapia. Hay antibióticos que van desde baratos a caros, y si las dosis son altas y las cantidades que va a utilizar, pues así van incrementando los costos. No hago mención en sí de los precios porque obviamente cada año va variando, ¿verdad? Y cada laboratorio va modificando. Lo importante es que se lleven ese punto. La siguiente. Vamos a tener pacientes, vamos a ver casos clínicos, donde usted tiene que recordar anatomía, transmisibles, fármacos, y valorar, ¿verdad? El caso clínico en todo su esplendor. Ya vimos que la edad influye para definir un antibiótico. Una mujer de 35 años, el caso clínico 2, dice con un cuadro de 2 días de punta de costado, o sea, dolor en punta de costado, dolor a un lado de las costillas. Tiene fiebre, tiene de 38 grados, tiene tos, tiene expectoración mucopurulenta. Como es un adulto ya lo expectora, en los niños no expectoran. Sin dificultad respiratoria, un hemograma estable, saturando 95 con aire ambiente, o sea, no ocuparon ponerle oxígeno, está saturando normal. Ven la radiografía, recuerden la radiografía normal que les presenté, hay una radioopacidad que se ve en la base del pulmón izquierdo, derecho, perdón, en el centro, pues, y de forma lateral derecha van a observar, pues, el corazón, ¿verdad? Y tenemos que el cultivo le define que hay un gran en la expectoración, que se muestra como un diplococo gran positivo. En el caso clínico 2, ¿cuál va a ser el manejo? ¿Cuál pudieran ser? Pues ahí usted tiene que definir, ¿verdad? Los antibióticos capaces de llegar a esos tejidos, los antibióticos bajo la vía de administración más adecuada. Podemos pensar desde penicilinas endovenosas, macrólidos como la claritromicina por vía oral, podemos pensar en aminoglicósidos como la gentamicina o podemos pensar en lincosanoicos como la vancomicina. La siguiente. Todos los detalles se toman en cuenta a la hora que analizan los casos. Esto solamente es un resumen más de ejemplos de fármacos según los grupos. La siguiente.
Recuerden, ¿verdad? Que el paciente va buscando que el médico sepa lo que le va a hacer, ¿verdad? Para que le dé respuesta a su patología. Por lo tanto, debemos de conocer, debemos de saber de los fármacos, debemos de saber cuándo dejar un antibiótico, cuándo no, cuál sí, cuál no, por cuántos días, qué vamos a vigilar, qué cambios vamos a vigilar de la clínica del paciente, cómo va comportándose, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta? Los representantes no tienen preguntas. No sé, revisen el chat si han dejado preguntas sus compañeros. Les repito que esta es la parte de introducción para que conozcamos el esquema, cómo son los antibióticos, pero vamos a recibir clases en específico de cada grupo. Por eso no ahondé más en algunos de ellos. Pues, ¿hay preguntas? Y si no, pues llegamos hasta aquí.